Gloria a Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, queridos hermanos, queridos amigos, de estar otra vez con ustedes para la gloria de Dios. En esta reunión virtual que estamos haciendo nuevamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos excusamos con ustedes, pedimos que nos perdonen por estos 2 o 3 minutos de retardo, pero bueno, estamos aquí ya con ustedes para la gloria de Dios. Y vamos a comenzar orando como siempre. Damos gracias a ti, Padre eterno, santo, altísimo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, por esta oportunidad, por este culto que estamos haciendo virtual para tu gloria, para nosotros, Señor, llegarnos a ti, Padre, para manifestarte de cierta manera nuestro amor y cariño a ti, Padre, y para glorificar tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, reunidos todos los hermanos en esta reunión virtual donde estamos ahora para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, venimos en contra de todo ser celeste maligno, de toda hueste espiritual de maldad, hollamos serpientes y escorpiones y proclamamos liberación. En el nombre de Jesucristo, echamos fuera toda potestad de las tinieblas, todo ser celeste malignos y huestes espirituales de maldad en la región celeste, y los declaramos inoperantes en nuestras vidas, no tienen suerte ni parte con nosotros de ningún tipo. Aleluya, gloria a Dios. Nuestra vida está escondida en ti, Padre, y tu Espíritu Santo es escudo alrededor nuestro. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el nombre de Jesucristo venimos ante tu presencia y a ti te rendimos honor, honra y gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a alabar al Señor en el nombre de Jesús. Sin más dilación. Donde dice on, el borde inferior derecho. Sí.
sino para que haya salvación, sino para que haya Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Jesucristo es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Único Dios verdadero. Aleluya. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, queridos hermanos, porque una vez más estamos con ustedes aquí y podemos una vez más poder hablar de la palabra de Dios, de la palabra de nuestro Señor. Aleluya. Y en ocasiones anteriores habíamos hablado sobre la importancia de orar y en otra ocasión sobre el poder de la oración. La importancia de la oración y el poder de la oración después, pero me quedó pendiente hablar sobre orar en el Espíritu. Y precisamente hoy quiero hablar sobre eso, orar en el Espíritu. Hemos visto nuestra necesidad de dependencia del Espíritu Santo, como está detallado en la palabra, en Efesios, el libro de Efesios capítulo 6, versículo 18, que Pablo nos escribió: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y también está especificado en Judas, el libro de Judas, que es un solo capítulo, versículo 20: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. En ambos textos leemos en el Espíritu. Es esa oración en el Espíritu la que Dios el Padre contesta por Dios Espíritu Santo. Naturalmente nosotros no sabemos orar. Los discípulos tampoco sabían. Por eso le dijeron a Jesús que les enseñara. Y podemos leerlo en Lucas 11:1, y dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Nosotros sabemos que tenemos un gran maestro, quien nos enseña, ayuda, redarguye, corrige, exhorta, conduce y dirige a toda verdad. Por lo que el mismo Jesús dijo en Juan 14:16, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Además, Pablo nos escribió en Romanos 8:26 y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Jesucristo es el Señor. Gloria a su nombre. En nuestra debilidad somos ayudados por el Espíritu Santo, enseñados por Él. Esa es la verdadera oración, la oración que el Espíritu Santo inspira y dirige. ¿Quién podrá hacerlo mejor que Él? ¿Quién? Él lo sabe todo, incluso nuestro futuro, sabe todo lo nuestro. Gloria a Dios, aleluya.
Aleluya. El primer paso que debemos hacer antes de entrar en la presencia de Dios, lo primero, es reconocer nuestra debilidad carnal, nuestra incapacidad absoluta de hacer y obrar correctamente sin su divina intervención, nuestra total ignorancia de la manera de conducirnos, aleluya, en oración, y cuál es nuestra verdadera y mejor petición para ese momento, pues solo entregándonos a Él por completo es que ocurre en nosotros el poder de su guianza para encaminar nuestros deseos y nos lleve a expresarlos como Él quiere. Aleluya. El segundo paso que debemos hacer al entrar en la presencia de Dios es guardar silencio ante Él. Aleluya. Esperar en silencio que Él envíe su Espíritu para enseñarnos a orar. Cuando de corazón lo esperamos y ya llegado nos entregamos a Él, podremos entonces orar bien con su ayuda. No resulta provechoso comenzar a orar precipitadamente sin su ayuda divina, o orar sin pensar por algo que nos dijeron, sin analizarlo previamente, o por algo que nos viene a la mente de repente. Evidentemente, es una forma de orar muy a la... Nos suele pasar que llegamos ante Dios y realmente no sentimos deseos de orar ninguno. Es un síntoma muy normal de la carne. Pero, ¿acaso debemos complacer ese instinto carnal y no orar? Por supuesto que no. Cuando más necesitamos orar es cuando menos deseos vamos a sentir. Por lo tanto, no debemos darle crédito alguno a ese sentimiento erróneo en nuestras vidas. Ese tiempo requiere de nuestra constancia y persistencia para esperar en silencio ante nuestro único Dios, buscándole sinceramente, confesándole lo frío y lo falto de oración que está en nuestro corazón, confiando plenamente en que Él enviará su Espíritu Santo, dándonos el calor necesario para que de nuestro interior comience a salir un río de alabanzas. Aleluya. Nuestro ya iluminado corazón con el poder del Espíritu Santo comenzará a orar con libertad, poder y dirección divina. Orando en el Espíritu, garantizamos que oramos por las cosas correctas y de la forma correcta. Será una oración de poder y gozo. Las grandes jornadas de victorias en el mundo cristiano, los bendecidos avivamientos que han tenido lugar a través de la historia, han comenzado con un rotundo sentimiento de esterilidad y falta de oración en los corazones de esos valiosos hermanos que se entregaron a Dios con toda su frialdad y debilidad, buscándole sinceramente para que enviara su Espíritu Santo y los enseñara a orar. Lo que Dios hizo y por supuesto está dispuesto a hacer cada vez que reconozcamos nuestra debilidad, nuestra frialdad y nuestra falta de oración. Lógicamente nosotros no hacemos la diferencia la hace Él, pero está condicionada por nuestra actitud como hijos de Dios, verdaderamente sometidos a Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Aleluya. El tercer paso es orar con fe. Por ejemplo, tenemos una promesa muy linda y positiva en el libro de Santiago 1, versículo 5. Es decir, capítulo 1, versículo 5, que dice:
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Promesa lindísima. Ahora, esta promesa no será nuestra. No será una experiencia real en nuestras vidas, a menos que esperemos con confianza su cumplimiento en respuesta a nuestra oración. Pues el versículo siguiente agrega: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Luego, tiene que haber expectativa, con una confianza inconmovible. La fe va más allá de la expectativa y cree que la promesa es oída y que será, aleluya, que se cumplirá. Como nos lo dijo el mismo Señor Jesucristo, dijo en Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bendito Dios. Lo recibiremos sin dudas, pero la fe debe ser verdadera, sincera. Si no usamos esa fe tratando de crearla nosotros con nuestra voluntad y esfuerzos propios, pudiéramos terminar en desilusión al ver que no se obtuvo lo que pedimos. ¿Cómo pues logramos tener esa fe verdadera? Cabe la pregunta, ¿verdad? Pues encontramos la respuesta en Romanos 10:17. Aleluya. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para obtener la verdadera fe, tenemos que leer la palabra de Dios minuciosamente, encontrar, buscar, escudriñar las Escrituras, localizar sus preciosas promesas, analizarlas, estudiarlas con esmero y creerlas. La fe necesita una garantía. Hacer esfuerzos para suponer creer en algo que uno quiere creer no es fe. Aleluya. Creer lo que Dios dice en su palabra, sí lo es. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios, bendito Dios. Debemos apoyar nuestra fe en alguna de las tantas promesas que Dios nos ha dado en su palabra divina. Bendito. Si la fe viene por el oír, y el oír, aleluya, de la palabra de Dios, la cual es inspirada por el Espíritu Santo, la fe viene del Espíritu Santo. Por supuesto, como nos dice además la Biblia en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí está el lugar, la fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. La fe es un fruto del Espíritu, quien también nos la puede otorgar como un don, como está escrito en 1 Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Continúa el versículo. Es decir, que fe puede ser otorgada como fruto y como don. Aleluya. La fe que tengamos como fruto producido o como don otorgado viene del Espíritu Santo, quien conoce a plenitud la voluntad de Dios, quien nos enseña de acuerdo con ella, nos guía conforme a esa voluntad, orando en el Espíritu, para que al final sea hecho, teniendo ya la certeza que así será. Sin una guía clara del Espíritu y sin promesa de Dios, aleluya,
no puede haber una fe verdadera. Y en ese caso no es motivo para reprocharnos nada, sino por el contrario, para leer la Biblia, para buscar de Dios, aumentando así nuestra fe. Es muy diferente cuando oramos por algo que sí está prometido en la palabra, porque si dudamos, lo hacemos a Él mentiroso, estaríamos dudando lo que dice su palabra. Esa falta de fe sí es reprochable. Aleluya. El cuarto paso es orar siempre sin desmayar. Aleluya. Esto nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo con dos parábolas descritas en el libro de Lucas. La primera de ellas la encontramos en Lucas 11:5. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La otra parábola la podemos leer en Lucas 18:1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es asombroso cómo el Señor Jesús establece en ambas parábolas la necesidad de la importunidad en la oración. La palabra importunidad se traduce literalmente falta de vergüenza. Dios quiere darnos lo que le pidamos, por lo que no debemos avergonzarnos por una aparente negación de su parte o por una demora. Él se complace, aleluya, en la santa audacia que no se conforma con un no por respuesta, como sucedió con la mujer cananea, la cual nos parece que nuestro Señor apartó casi con rudeza. No obstante, ella no se conformó con los noes, sino que siguió insistiendo con su importunidad desvergonzada, la cual el Señor Jesucristo miró con placer, hasta decir en Mateo 15:28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esa insistencia de la mujer cananea es una expresión de fe grandiosa. Y nada agrada más a Dios que la fe. Aleluya. Dios no nos da lo que pidamos al primer intento, sino que nos obliga a hacerlo y a volver a hacerlo, entrenándonos y haciéndonos fuertes oradores
persistentes en la oración, perseverantes en la fe. Aleluya. Muchas veces no obtenemos lo que pedimos hasta por años, lo cual nos hace mucho más fuertes en la oración. Los que desisten antes de obtener lo deseado, lo cual llaman sometimiento a la voluntad de Dios, porque piensan, quizás no sea la voluntad de Dios. Generalmente no es sometimiento, sino pereza espiritual, falta de voluntad propia, falta de carácter. Sí debemos tener cuidado con lo que pedimos a Dios, pero cuando comenzamos a orar por algo que ya hemos decidido orar, como por ejemplo la conversión de alguien que sabemos es la voluntad de Dios, porque dice la palabra en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Este tipo de oración, intercediendo por algo que sabemos es la voluntad de Dios, no nos puede cansar nunca. Testimonios revelan de personas que han estado orando por alguien más durante 60 años, al cabo de los cuales han visto el resultado. También que partieron sin ver el resultado, pero que ocurrió después. Dios nunca falla. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Queremos y debemos ser personas de oración. Si somos hombres de oración, debemos ser fuertes en acción, estar dispuestos a cumplir con una tarea determinada. Si no ocurre en la primera, ni en la segunda, ni en la 100ª vez, seguimos insistiendo hasta que lo conseguimos, obteniendo lo que estamos pidiendo a Dios en oración. Y solo detenernos cuando el asunto no es la voluntad revelada de Dios en su palabra y el Espíritu no nos ha guiado respecto de algo específico y Dios nos deja muy claro que no es su voluntad. Bueno, entonces sí, entonces debemos parar en cuanto a ese asunto en cuestión. Hay quienes creen que orar por la misma cosa 2 veces es falta de fe, que debemos aceptar lo que venga, entre comillas, con la primera oración y ya está. Y sí, es verdad en ocasiones que siendo la voluntad de Dios revelada en la palabra o con la guía del Espíritu Santo, con una vez que oremos es suficiente. Pero en otras se necesita orar una y otra vez y a veces más para obtener lo que pedimos al Señor nuestro Dios. Si así lo hacemos, ya sobrepasamos a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que leemos en Mateo 26:44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, Jesucristo es el Señor. Gloria a su nombre. El 5º paso que podemos usar para orar en el Espíritu es vivir en Cristo. Podemos ver un gran secreto sobre la oración con un poder completamente sin límites que nos reveló el mismo Señor Jesucristo en Juan 15:7. Dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El mismo Señor puso 2 condiciones para esa oración extraordinaria. La primera de las 2 es permanecer en Él, lo que equivale a vivir en Cristo. El significado que esto tiene no consiste en ninguna explicación filosófica o mística que nos deje abrumados al respecto, sino es simple y sencillamente lo que dijo. Él
se había acabado de comparar a sí mismo con la vid y a sus discípulos con las ramas de esta planta trepadora. Ramas que no son independientes, sino que siguen viviendo en comunión constante con la vid y por donde fluye la savia o la vida de la vid. Por lo tanto, todo el resultado de esas ramas, o sea, los nuevos brotes, hojas, flores y frutos, no son de ellas, sino de la vida de la vid que fluye en ellas. Si por motivos personales o por darle lugar al enemigo de alguna manera, ese flujo se interrumpe, como por ejemplo ocurrió en el caso de Judas Iscariote, uno de los 12 que estaban con Jesús, esa rama ya no permanece en la vid, se torna estéril, lamentablemente no dará fruto, será arrancada y echada al fuego. Luego, vivir en Cristo significa tener una relación con Él exactamente igual a la que tienen las ramas que permanecen en la vid, con la vid. Significa renunciar a cualquier tipo de independencia. Significa abandonar nuestros propios pensamientos para pensar los de Cristo. Significa no tomar nuestras propias decisiones, sino formar sus propósitos en nosotros. Significa no darle tanta importancia a nuestros propios sentimientos para sentir sus emociones, su amor, amor que excede a todo conocimiento en nosotros. Solo renunciando a todo tipo de vida independiente de Él, mirando continuamente solo a Él para que su vida fluya en las nuestras, es que obtendremos lo que buscamos de Dios en nuestras oraciones. Porque ya nuestros deseos no son los nuestros, sino los de Cristo. Nuestras oraciones no serán las nuestras, sino que es Cristo orando en nosotros, en perfecta armonía con la voluntad de Dios y, por supuesto, escuchadas por Él. Para ello, debemos pedir en oración a Dios precisamente vivir en Cristo, mirando a nuestro Señor para orar a través de Él y más que por nosotros mismos. ¿Y esto qué es? Sino orar en el Espíritu. Cuando vivimos en Cristo, ya nuestros pensamientos, decisiones, emociones, alegrías, goces, oraciones y frutos no son realmente nuestros, sino de Cristo. Es decir, son manifestaciones de la vida de Cristo en nosotros, como la vida de la vid se manifiesta en las ramas por medio de sus nuevos brotes, hojas, flores y frutos. Gloria al Señor. Desde luego que para vivir en Cristo, uno debe recibirlo como su Señor y Salvador personal, quien expía la culpa por nuestro pecado. Señor resucitado del poder del pecado, Señor y Maestro de toda nuestra vida. Y para continuar viviendo en Cristo, debe renunciar a su propia vida, a cada pensamiento, deseo, propósito, afecto, y mirar a Jesucristo día tras día para formar en nosotros sus pensamientos, deseos, propósitos y afectos. Exactamente como Jesús mismo dijo en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El motivo de la falta de poder, aleluya, en nuestras oraciones es precisamente por eso, porque son nuestras, no son las de Cristo. No oramos en el Espíritu. Vivir en Cristo no es tan complejo como parece. Por el contrario, es sumamente simple. No obstante, muchos nos estamos perdiendo esa vida abundante y maravillosa.
vida de privilegio y poder. Gloria al Señor. El sexto paso se encuentra en el mismo versículo que contiene las dos condiciones juntas, como habíamos leído en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Para pedir lo que queramos y sea hecho, la otra condición es que las palabras de Cristo deben permanecer en nosotros. Aleluya. Exactamente como nos aconsejó el apóstol Pablo en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, ¿cómo logramos este objetivo? Bueno, pues debemos estudiar muy bien toda la palabra y especialmente la de Cristo, aunque toda la Biblia habla de Cristo, pero especialmente los evangelios, el libro de los Hechos, todas las cartas de los apóstoles y el Apocalipsis. Devorar esas palabras, permitir que esas palabras entren en nuestro entendimiento, que entren en nuestros corazones, guardarlas en nuestras memorias, obedecerlas continuamente. Aleluya. Permitirles que nos vayan moldeando de tal manera que pasen a formar parte de nuestra vida diaria, de nuestras costumbres y hechos diarios. Esta es la forma verdadera por la que podemos lograr el paso anterior: vivir en Cristo. El Señor Jesucristo se nos revela a sí mismo por medio de sus palabras, las cuales son espíritu y vida, como está escrito en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Necesitamos estudiar, analizar y meditar profundamente las palabras de Cristo, permitiéndoles entrar a nuestros corazones para hacer de ellos su morada permanente, si es que queremos tener una vida de oración fuerte y activa, con resultados poderosos, innegables, los cuales sirvan de testimonio a muchos, quienes no, por supuesto, no queremos que perezcan. Esto nos lleva de nuevo a la falta de poder en nuestras oraciones. Decíamos que no oramos en el Espíritu. Podemos agregar: las palabras de Cristo no abundan en nuestros corazones. No las hemos guardado en ellos. Por lo tanto, al no estar allí, no podemos tomar de ellas y soltarlas en oración delante de Dios, porque no existen en nuestros corazones. Lo cual ocurre por lo que el mismo Cristo dijo respecto del corazón en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gloria a Dios. Si no está la palabra allí, no la podemos usar. Lo que quiere decir que solo si tenemos abundancia de las palabras de Cristo, aleluya, en nuestros corazones, podemos hacer uso de ellas en nuestras oraciones. Y sobre todo podemos pedir sobre las lindas y maravillosas promesas, aleluya, y que están perfectamente alineadas con la voluntad de Dios. He ahí la importancia de nuestra alimentación constante de la palabra. Debemos estar comiendo Biblia lo más que nos sea posible, implorando para que Dios permita por medio de su Espíritu Santo que sean implantadas totalmente en nuestros corazones, convirtiéndose en el aliento de vida en ellos.
Las palabras de Cristo en nuestros corazones nos impulsan a la oración, oración que saldrá moldeada conforme a esas palabras y en línea con la voluntad de Dios, lo cual no puede realizarse, aleluya, cuando no hay una observancia de la palabra de Dios. No solo el estudio intelectual de la palabra de Dios, sino el estudio con meditación sobre ella, dando vueltas una y otra vez más en nuestras mentes, intercediendo para que el Espíritu transforme esa palabra en el aliento de vida en nuestros corazones. La oración que emane de corazones con las palabras de Cristo implantadas en ellos, pidiendo el Espíritu para que nos ayude a orar, es una oración en el Espíritu, la cual sube como incienso agradable delante de la presencia de Dios, y sin lugar a dudas, Dios inclina su oído a esa oración, la cual será contestada. Debemos buscar que Dios sea el autor de la oración que Él mismo va a responder, para lo cual debemos empezar leyendo y meditando en la palabra de Dios hasta que, a partir del mismo estudio de la Biblia, comienza a formarse la oración en nuestros corazones. El Espíritu Santo obra mediante la palabra, que es la espada del Espíritu, como lo declara Pablo en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu usa su espada, la palabra implantada en nuestros corazones, y la usa en muchos sentidos. Por ejemplo, Él toma lo de Cristo, toma lo de la palabra, porque Cristo es la palabra, y nos lo hace saber a nosotros, como dice en Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. También toma su espada, la palabra, Cristo, y lo hace saber a otros cuando predicamos, penetrando en el mundo de las tinieblas, las cuales se disipan cuando llega la luz de la verdad, que es Cristo. Además, toma y usa su espada cuando oramos en el Espíritu para pedirle a Dios de acuerdo a su voluntad, utilizando las promesas reveladas de Dios en su palabra. Si dejamos la tierra sin semilla, es imposible que germine y mucho menos que crezca la planta deseada. Y es aún mucho más difícil que podamos ver algún fruto. Si no implantamos la palabra en nuestros corazones, estamos dejando al Espíritu Santo sin su espada para trabajar en nosotros. El Espíritu opera como Él quiere y en la dirección que Él quiere. Pero si conocemos que Él las ejecuta utilizando su espada, o sea, la palabra de Dios, y nosotros dejamos todos los gaveteros, archivos y estantes de nuestros corazones, donde esa palabra debería estar almacenada, totalmente vacíos o con muy poco de las palabras de Cristo en ellos, entonces podemos esperar que Dios haga nada o muy poco con nosotros. Porque así hemos hecho nosotros con Cristo, con su palabra. Aleluya. Porque volvemos a repetir, Cristo es la palabra. De otra manera, sin el alimento constante de la palabra de Dios, sin la meditación sistemática en la palabra de Dios, sin una observancia continua
en la palabra de Dios, resulta imposible orar en el Espíritu, porque el Espíritu realiza sus oraciones en nosotros a través de la palabra de Dios. Para eliminar todas nuestras dificultades en la oración, empoderar nuestras vidas de oración y que nuestro Dios nos pueda usar como Él quiere para su gloria y lograr los objetivos que Él se ha propuesto en nosotros, que es lo que verdaderamente importa, hagámonos partícipes del cuerpo de su Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y comamos de su carne, alimentémonos de la palabra divina que es Cristo, para que se avive el fuego del Espíritu que está en nosotros, para arder en el fuego del Espíritu, para hacer poderosas oraciones en el Espíritu. Demos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo el lugar de preferencia que merecen en nuestras vidas. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que Dios bendiga grande y ricamente a todos los que oigan este mensaje. Gloria a su nombre. Que no puedan escapar del amor de Dios. Que los alcance donde quiera que estén. Que no falte un oído receptivo a la palabra de Dios. Muchas bendiciones, queridos amigos. Muchas bendiciones, queridos hermanos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Ayúdame, Señor, con tu Espíritu. Ayúdame, Señor, con tu Espíritu. Que déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ayúdame, Señor, con tu Espíritu. Ayúdame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Gloria a Dios. Dirígenos, Señor, con tu Espíritu. Melodía y letra de Elías Rodríguez. Amén. Gloria a Dios, de nuestro hermano Elías Rodríguez en Cuba. Aleluya. Bendiciones. Gloria al Señor. Le damos gracias, Padre. Vamos a despedirnos entonces, hermanos, queridos hermanos. Gracias por su atención, por estar ahí, por escucharnos. Le damos gracias a Dios por la palabra que nunca regresa vacía. Pedimos, aleluya, al Señor que esta oración no, esta predicación, este mensaje de su palabra no regrese vacío, sino que sea prosperada su palabra en nuestras bocas. Te damos gracias, Señor Dios Padre eterno. Gracias por este momento, por este instante, por podernos dirigir a ti en oración, por todos los hermanos que están ahora congregados virtualmente aquí con nosotros y los que lo harán después. Damos gracias a Dios por todas sus vidas, por los que no son hermanos aún, que el mensaje de tu palabra llegue, penetre y se conviertan en hermanos también para gloria tuya, Padre. Damos gracias, Señor, porque tú haces posible esta transmisión y te damos a ti toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Te pedimos que la palabra no regrese vacía, sino que tú la hagas prosperar en nuestras bocas y que siempre haya un oído receptivo, aleluya, que necesite el mensaje de esa palabra, que necesite el mensaje de la salvación, que es Cristo y Cristo crucificado y lo que hizo Cristo en el altar de la cruz del Calvario, donde fue alzado. Única manera de ser salvos, porque solo Cristo salva. No existe salvación fuera de Cristo.
el único camino es Cristo. Aleluya, como hemos dicho hasta ahora. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A ti te damos el honor, la honra y la gloria. Muchas gracias. Amén, amén y amén. Amén. Saludos, hermano.